Así, les invito a que abramos nuestra Biblia en Jueces capítulo 6. Vamos a leer el versículo 12 y 13, amén. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. El tema de hoy es: ciertamente yo estaré contigo. Amén. Todos ya hemos escuchado esta historia, ya no la sabemos, la historia de Gedeón. Cuando estaba Josué todavía con vida, había alguien que dirigía al pueblo de Israel, estaba alguien al frente y pues las cosas se trataban de hacer como Dios quería que se hicieran, amén. Pero cuando él ya murió, ya no había rey, ya no había quien los guiara. Entonces dice la palabra de Dios que cada quien hacía lo que bien le parecía, no había quien los guiara. Así pasaba en ese tiempo con el pueblo de Israel. Como no había quien los guiara, pues cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero como siempre, Dios está atento a su pueblo y Dios está atento cuando el pueblo clama a Dios. Dios viene inmediatamente y responde, amén. Como vemos en este tiempo de Gedeón, resalta que no había rey, entonces cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces muchas de las cosas que se hicieron mal. Por eso en el capítulo 1 dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. En este capítulo nos narra que tal pareciera que Dios les dio un castigo porque se portaban mal, amén. Pero si tú te pones a pensar, cuando uno hace cosas incorrectas o cosas que están mal, ¿qué va a tener de consecuencia? Pues algo malo. Gedeón significa talador, guerrero poderoso, destructor, el que rompe, amén. El pueblo de Israel anteriormente, cuando estaban viviendo en el desierto, estaban viviendo como en un círculo. ¿Por qué? Porque estaba tan cerca la tierra prometida, pero ellos daban vueltas en ese lugar. ¿Cuántos años? ¿Quién se acuerda cuántos años estaban? 40 años y estaba cerca. Si lo vemos, mucha gente que ha estudiado el ese lugar, la distancia, dicen no tenían que haber tardado tantos años para llegar a la tierra prometida, pero más sin embargo ellos daban vueltas en un círculo debido a lo que ellos pensaban, a lo que tenía, el concepto de que tenían de ellos mismos y de Dios. Se tardaron mucho tiempo en encontrar la tierra prometida. En esta época de Gedeón estaban en un tiempo parecido, en un círculo. Si ven, la primera palabra dice bienestar. Cuando estaba Josué, cuando estaba José, ¿cómo vivía el pueblo de Israel? En un tiempo bueno, estaban en bienestar. O sea, todo estaba bien, tenían que cosechar, tenían que comer, pero pasaba el tiempo y se olvidaban de lo que Dios había hecho en sus vidas. ¿Y qué traía como consecuencia? Que viniera otro pueblo y que los quisieran atacar, que vinieran otro pueblo y que quisiera tomar a Israel como prisioneros, y no era porque Dios lo permitía o no era porque Dios quisiera que fuera así, sino porque ellos mismos traían su consecuencia de su pecado. Pero como siempre, cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios, había un arrepentimiento, había un perdón. ¿Y qué hacía Dios? Pues venía al pueblo para dar restauración. Y otra vez se volvía el círculo como un círculo vicioso. Llegaban a un bienestar porque Dios les daba la victoria, podían conquistar ese lugar, pero otra vez se olvidaban de Dios y así estaban como en un círculo vicioso. Se olvidaban de Dios, tenían unas consecuencias, clamaban a Dios, se arrepentían y otra vez Dios restauraba y otra vez llegaban a un bienestar. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos estado en esa situación? Que nos hemos encontrado en un estado bueno, en un estado de bienestar, y se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida, se nos olvida
leer la palabra, estar constantes. Es por eso que a veces pasa y sucede. Si una persona cree en la sanidad, ora por su sanidad, pues llega la sanidad a su vida. Sí lo hemos visto, todos creo que lo hemos presenciado alguna vez en nuestra vida, pero ¿qué pasa después? Como ya la persona sanó, se le olvida que Dios hizo cosas en la persona y se olvida de orar, se olvida de leer la palabra. Todos sabemos que la comida para una persona es muy importante, porque si una persona no come, ¿qué le pasa? Se debilita, se enferma y llega hasta el punto de morir, porque el alimento es muy importante. Así, para un cristiano el alimento es la palabra de Dios, porque muchos hemos dicho, no, pues esto es muy poderoso, pero si no lo leemos o no lo creemos, son solamente letras escritas en la Biblia. Amén. Lo que necesitamos nosotros es comer, alimentarnos de la palabra de Dios, para que no lleguemos a ese círculo vicioso de olvidarnos de Dios y luego que traiga como consecuencia cosas malas a nuestra vida. Y luego nos arrepentimos y otra vez Dios viene a nuestro auxilio y otra vez estamos en bienestar y otra vez se nos olvida a Dios. Amén. No debemos de estar en ese círculo, porque vemos qué le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Gedeón. Había unas personas que eran los madianitas, se aliaron con otros, con los amalecitas, dos pueblos que se habían aliado para en contra de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba tan temeroso? Porque ellos venían, cuando el pueblo de Israel ya había cosechado, ya había trabajado, venían ellos y les quitaban sus cosas, les destruían, les robaban sus animales, y dice la palabra de Dios que estaban pobres. Ellos estaban viviendo en un tiempo difícil, porque ¿qué pueblo va a estar contento cuando viene otro pueblo a robarles, a quitarles sus cosas? Yo digo que ningún pueblo está feliz o contento. Entonces el pueblo de Israel estaba en ese momento de aflicción, y Dios dice que levanta a un profeta y les recuerda al pueblo de Israel estas palabras. Dice, ¿no te acuerdas de que yo saqué a Egipto? Dice, acuérdense de que yo saqué a Egipto, porque ya al pueblo de Israel se les había olvidado todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Que nunca se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros, y siempre tenerlo presente, creerlo, confesarlo y hablarlo, porque la palabra de Dios es como vitamina a nuestra vida, y solo así vamos a estar siempre en el bienestar que Dios quiere. Amén. Dios quiere que estemos en bienestar. Él no quiere que estemos en ese círculo vicioso de que a veces, en ratos estamos bien y en ratos nos acordamos de Dios y Dios nos vuelve a ayudar y otra vez nos olvidamos de Dios. Nuestro Padre no quiere que estemos en ese círculo. ¿Qué hacían los amalecitas y los madianitas? Dice, destruían sus cosechas y le quitaban sus animales a Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel estaba pobre. Entonces, de entre ellos había una persona que se llamaba Gedeón. Gedeón, él pensaba que era cuando se describe a sí mismo, dice la historia que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. ¿Dónde estaba Gedeón en ese momento? Dice que estaba bajo un árbol, se estaba escondiendo del pueblo de los madianitas. Cuando Gedeón se encontraba en ese lugar, cuando el ángel de Jehová le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ¿qué fue lo que le contestó Gedeón? Gedeón le dijo, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Por qué Gedeón se encontraba en ese estado de ánimo? Llega un momento a que se acostumbra a ese estilo de vida que piensa que es normal, que eso le tocó vivir. Yo creo que Gedeón dirá, pues tenemos que estar así siempre escondiéndonos de los madianitas, cosechar y escondiéndonos de ellos porque nos quieren quitar las cosas. Pues se les había olvidado lo que Dios había hecho en tiempos pasados, se les había olvidado y habían dejado de creer. Ellos, Gedeón, se sentía alguien no valioso,
quizá por lo que había vivido, el gran tiempo que había vivido de esa manera, quizás porque sus padres habían hablado de esa forma. Él se consideraba miembro de una familia no valiosa y como él era el menor, pues decía, pues yo soy hasta el menor, o sea, yo, ¿qué puedo valer? Mas sin embargo, Dios tenía que tratar en la mente de Gedeón porque le dice, varón esforzado y valiente. ¿Por qué le habrá dicho en ese momento? ¿Y qué habrá pensado Gedeón? Dice, ¿por qué me dice esforzado y valiente si estoy bien temeroso, estoy bien preocupado? Pero Dios le estaba diciendo, porque le estaba tratando de cambiar la mentalidad que tenía Gedeón de sí mismo. ¿Cuántas de las veces nosotros pensamos de esa forma? Y pensamos que Dios no nos escucha o que no valemos para que Dios se preocupe de nosotros. Dios te está diciendo en esta mañana que eres esforzado y que eres valiente. Y hay una palabra que le dice Dios a Gedeón, ve con esta tu fuerza. ¿Qué querría darle a entender Dios a Gedeón cuando le dijo esta frase? Ve con esta tu fuerza. Quizás en ese momento no tenía fuerzas Gedeón de luchar. Quizá en ese momento ni siquiera pensaba cómo iba a derrotar a los madianitas, si eran muchos. La palabra de Dios dice que se veían como langostas, que eran mucha gente, era mucho ejército, que él yo creo dirá, ¿cómo voy a poder con tantos? Pero le dice Dios, ve con esta tu fuerza. O sea, no necesitaba mucha fuerza Gedeón, porque no la iba a necesitar, sino que iba Dios a obrar en la vida de Gedeón y Dios los iba a derrotar. Amén. Y a veces se nos olvida eso y pedimos mal a Dios cuando Dios está dispuesto a escucharte y a darte lo que tú necesitas sin ningún esfuerzo tuyo, porque a veces decimos, a lo mejor si grito más en mi oración, a lo mejor me escucha más, pero no es tanto que nosotros hagamos nuestra fuerza o en nosotros mismos, sino es Dios el que hace todo lo que Él quiere y lo que Él quiere para tu vida es tu bienestar. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con esta historia? Al igual que Gedeón había entrado en ese círculo que acabamos de ver, en ese círculo de bienestar, se olvidaban de Dios y todo eso, al igual que Gedeón, Dios quiere usar nuestra vida y Gedeón no tenía muchas fuerzas ni era muy poderoso, mas sin embargo le dice esforzado y valiente. Él lo usó para derrotar a los madianitas y con muy poquitos hombres. Gedeón tenía mucho ejército, pero Dios le dio pues una táctica y del ejército de Gedeón se fueron bastantes y nada más quedaron 300. Imagínense, 300 contra mucho ejército. ¿Qué quería Dios darle a entender a Gedeón? Que no eran las fuerzas del ejército, no son las fuerzas humanas que podemos nosotros necesitar, sino son las fuerzas de Dios. Amén. Quiero que repitas conmigo estas palabras. Mi Padre ha depositado en mí un gran potencial, capacidades sobrenaturales. Por eso sueño con grandes cosas. Ya no más haré caso al miedo. Avanzaré porque Dios está conmigo y yo decido creer. Amén.